Una nuera blanca invita a una anciana afrodescendiente a hacer senderismo, pero detrás de su amabilidad se esconde un plan. Un rastreador en la chaqueta, mujeres que desaparecen. Y una de ellas lo descubre cuando ya es casi tarde. Una historia de confianza rota, traición y supervivencia en medio de las montañas. No sabían que ella lograría salir viva. Suscríbete si estas historias te llegan al corazón. Y cuéntanos en los comentarios. ¿Tú habrías confiado en la nuera? El reloj de pared marcaba las 9 de la mañana cuando doña Loreta Morales se sirvió su segunda taza de café. El aroma cálido y amargo flotaba en el aire, mezclándose con el silencio habitual de su casa en las afueras de Madrid. Afuera, el sol invernal apenas se asomaba entre las ramas desnudas de los árboles, y el canto de un gorrión solitario parecía llenar, por momentos, el hueco que dejaban las conversaciones que ya no ocurrían. Desde la muerte de su hijo Carlos, Loreta vivía sola. Había sido maestra de primaria durante casi 40 años, y su voz aún resonaba en los pasillos de su antigua escuela, al menos en la memoria de algunos antiguos alumnos que de vez en cuando le enviaban tarjetas de Navidad o pequeños dibujos de sus hijos. Esas cartas estaban cuidadosamente dispuestas en una caja de hojalata que guardaba en el armario del salón, junto a las fotos familiares que ya no colgaban en la pared. Aquel día, sin embargo, algo rompió la rutina. El teléfono fijo, ese que apenas sonaba salvo por promociones o errores de marcación, repicó con un timbre seco. Loreta lo miró con recelo. Se levantó con lentitud y descolgó el auricular. Al otro lado, una voz conocida, dulce y un poco más melosa de lo habitual, pronunció su nombre. Era Claudia, su nuera. Hacía semanas que no hablaban, y la última vez que se vieron, en el cementerio, apenas cruzaron palabras corteses. Por eso, el tono animado de Claudia la desconcertó. Loreta, pensaba en ti. ¿Qué te parecería salir un día de estos? He leído sobre unas rutas preciosas en la Sierra de Gredos. Nada exigente, solo aire fresco, naturaleza y un poco de paz. Como le gustaba a Carlos, la mención de su hijo le apretó el pecho, pero también avivó una llama de ilusión. No era habitual que Claudia se mostrara tan abierta, y mucho menos que propusiera algo juntas. Loreta, conteniendo el temblor de la emoción, aceptó sin pensarlo demasiado. Al colgar, se quedó de pie frente al teléfono, con la mirada fija en la pared, como si no acabara de creer lo que acababa de pasar. Una parte de ella, tal vez la más ingenua, interpretó esa invitación como un intento de acercamiento, una posible reconciliación, o al menos un gesto de humanidad compartida. Pasó el resto del día preparando lo que creyó que necesitaría para la excursión. Sacó del armario su vieja chaqueta de lana, revisó sus botas de senderismo, aquellas que no usaba desde que Carlos vivía, y fue al supermercado a comprar bocadillos, fruta y unos dulces que recordaba gustaban a Claudia. A la hora de la cena, miró con nostalgia una foto de su hijo en la repisa de la chimenea. Le habló en voz baja, como solía hacer cuando el dolor era más agudo, contándole que al fin haría algo con su esposa, y que esperaba que eso le hiciera feliz donde fuera que estuviese. Esa noche le costó dormir. La emoción, mezclada con un tenue nerviosismo, le revolvía el estómago. ¿Y si Claudia realmente quería reanudar el vínculo perdido? ¿Y si solo era por cortesía? ¿Y si había alguna razón oculta? Al final, el cansancio venció a las preguntas. Y cuando el amanecer clareó, Loreta se vistió con esmero, se peinó con cuidado y se aplicó un poco de colonia. A las 8:30, Claudia ya estaba frente a su puerta. La joven saludó con una sonrisa amplia, más efusiva de lo habitual, y bajó de su coche para ayudar con la mochila. Loreta le notó el maquillaje más marcado, el abrigo nuevo y un aire de prisa que disimulaba con frases alegres. El camino hacia la sierra fue largo y tranquilo. La conversación fluyó con una facilidad inusual, salpicada de recuerdos de Carlos, de anécdotas escolares y de risas contenidas. Claudia incluso puso una lista de reproducción con canciones que le gustaban a su esposo, lo que a Loreta le pareció un gesto conmovedor. Siempre pienso en él cuando escucho esto, dijo Claudia, mientras sonaba una melodía melancólica de guitarra. Loreta asintió, conteniendo las lágrimas. Se sentía conmovida, y por primera vez en mucho tiempo, en paz. El paisaje iba cambiando conforme se alejaban de la ciudad.
Los campos secos daban paso a colinas suaves, luego a bosques más espesos, hasta que el asfalto se transformó en camino de tierra. Claudia no pareció dudar ni un momento sobre el rumbo. Giró en un desvío señalizado con un cartel oxidado que apenas se leía. Ruta natural, zona protegida. El silencio del entorno se hizo más profundo. Los árboles se cerraban sobre la carretera estrecha, y el sol apenas filtraba entre las ramas. Loretta miró por la ventana y notó que no había más coches. Tampoco senderistas, ni señales de actividad humana. Cuando llegaron a un claro con una pequeña área para aparcar, Claudia detuvo el coche y bajó rápidamente. Aquí empieza el sendero. ¿Lista? Loretta descendió con lentitud, estirando las piernas. Claudia le ofreció una chaqueta gris oscuro, más abrigada que la suya. Hace fresco más arriba. Ponte esto, anda. Ella dudó. Nunca le gustaron las cosas prestadas, y menos de alguien que la había mantenido a distancia tanto tiempo. Pero no quiso parecer descortés. Se la puso, notando que le quedaba un poco grande, y agradeció con una sonrisa. Claudia ajustó las correas de su propia mochila y echó a andar con paso ligero, animando a Loretta a seguirla. El sendero al principio era ancho y plano, pero pronto se estrechó entre arbustos, piedras y raíces expuestas. La mujer mayor avanzaba despacio, haciendo pausas frecuentes. Claudia, sin embargo, parecía saber exactamente por dónde ir, sin consultar mapas ni dudar en las bifurcaciones. En algunos momentos se adelantaba unos metros y se quedaba mirando en silencio hacia el bosque, como si esperara a algo o a alguien. Loretta, por su parte, comenzaba a notar pequeñas señales de alarma. No tanto por lo que hacía Claudia, sino por lo que no decía. De pronto, su nuera ya no hablaba tanto. Se limitaba a sonreír, a animarla con gestos vagos. En una de las pausas, Loretta sintió una rigidez extraña en uno de los bolsillos interiores de la chaqueta prestada. Pasó los dedos con discreción por la tela, notando un objeto rectangular, delgado, escondido entre los forros. Pensó en preguntarle a Claudia, pero se contuvo. No quería parecer paranoica. Tal vez era un calefactor portátil, un power bank, algo moderno que ella no conocía. Sin embargo, la inquietud se fue instalando en su pecho. El bosque se volvía más denso, el suelo más irregular y el aire más frío. La señal del móvil había desaparecido hacía kilómetros. Cuando quiso mirar hacia atrás, la vegetación ya había tapado cualquier indicio del camino por el que habían llegado. A medida que se adentraban más en la sierra, el sendero parecía desvanecerse en la espesura. Las ramas se alzaban como dedos huesudos, y las hojas secas crujían bajo los pies, como si quisieran advertir de un peligro que solo Loretta comenzaba a sentir. El silencio que antes había parecido paz ahora se volvía sospechoso. Claudia caminaba unos pasos por delante, de espaldas, y ya no hablaba. Sus movimientos eran meticulosos, casi ensayados. De vez en cuando se giraba para asegurarse de que Loretta la seguía, pero no decía nada. Solo sonreía con los labios, sin rastro de calidez en los ojos. La diferencia era sutil, pero Loretta la percibía con claridad. La pendiente se volvió más empinada, y Loretta tuvo que hacer pausas cada pocos metros para recuperar el aliento. Claudia no se impacientaba, pero tampoco ayudaba más de lo necesario. Le ofrecía agua, le tendía una mano breve y luego continuaba. La chaqueta que llevaba puesta, la que Claudia le había insistido tanto en prestarle, empezaba a parecerle extrañamente pesada, como si tuviera algo más que tela y relleno térmico en su interior. Durante una pausa especialmente larga, mientras Claudia se alejaba para buscar una rama que le sirviera de bastón, Loretta aprovechó para revisar con más cuidado el bolsillo interior. Sus dedos tocaron de nuevo el objeto duro. Esta vez lo sacó. Era un pequeño dispositivo negro del tamaño de una caja de cerillas. No tenía botones visibles, solo una diminuta luz que parpadeaba de forma regular. Un escalofrío le recorrió la espalda. Lo guardó de inmediato, como si al tenerlo a la vista estuviera cometiendo un delito. Su intuición, vieja aliada de maestra, se agitó con fuerza. Algo no estaba bien. Claudia la había invitado con una sonrisa. Le había contado anécdotas, había evocado a su hijo. Y sin embargo, había elegido una ruta solitaria, sin cobertura móvil, sin testigos. Había insistido en que usara esa chaqueta.
Loretta comenzó a sentir una punzada de miedo. No pánico, no aún, pero sí una desconfianza creciente. Quiso convencerse de que estaba exagerando, que quizás el aparatito era un localizador, por si se perdían. Pero ¿por qué no se lo había dicho? ¿Por qué ocultarlo? Mientras trataba de racionalizar sus pensamientos, un crujido detrás de un árbol la sobresaltó. Giró la cabeza bruscamente y a unos metros del sendero apareció un hombre. No era joven ni mayor, tal vez de unos 50 años, con barba de varios días y una gorra que le cubría la frente. Vestía ropa de montaña y llevaba una mochila. Caminaba como quien no tiene prisa, con pasos seguros. Al verla, alzó la mano en un saludo amigable. «Buen día», dijo, con voz neutra, ni demasiado cercana ni demasiado distante. Loretta intentó responder, pero su garganta se secó. El hombre se acercó un poco más, mirando a Claudia, que volvía en ese momento con una rama en la mano. Ella levantó una ceja, sorprendida. «¿También vienes por esta ruta?», preguntó Claudia, con tono casual. «Sí, aunque parece que me desvié un poco», respondió el hombre. «No me molesta. Me gusta perderme un poco en lugares así». Claudia asintió con una sonrisa y siguió caminando sin más, haciendo un gesto a Loretta para que la siguiera. Pero el hombre se acercó un poco más a ella. En voz baja, apenas un susurro entre dientes, dijo sin mirarla. «Señora, no se quite la chaqueta. No diga nada. La estamos buscando. No está sola». Loretta lo miró fijamente, con el corazón latiéndole con fuerza. El hombre siguió caminando como si nada. Claudia no pareció notar nada fuera de lo normal. La anciana sintió que sus piernas temblaban. Siguió andando, más por inercia que por decisión. No entendía del todo lo que había ocurrido, pero sus sentidos estaban en alerta. Durante los siguientes minutos, o fueron horas, cada paso la alejaba más del mundo conocido. Claudia retomó su papel de guía tranquila y considerada, pero Loretta ya no la miraba igual. Revisaba cada palabra, cada gesto, cada pausa. El silencio entre ambas se volvió denso, pesado, como una niebla que no dejaba ver lo que se escondía detrás. El sendero se volvió más estrecho. Pasaron junto a un arroyo seco y luego por una formación rocosa que parecía una cueva. Loretta notó que Claudia miraba con atención hacia ese hueco oscuro antes de seguir adelante. Fue entonces cuando supo, sin necesidad de más pruebas, que la habían traído allí con un propósito. No era solo una excursión, no era un reencuentro sentimental, era algo más. La memoria le devolvió palabras sueltas de aquel hombre. «La estamos buscando». ¿Quién? ¿Por qué? ¿Qué significaba eso de que no estaba sola? ¿Era policía? ¿Un loco? ¿Un salvador o un nuevo peligro? No tenía respuestas, pero sí una certeza. No podía confiar en nadie, al menos no aún. En su interior se instaló una lucha entre el miedo y la voluntad de resistir. Era vieja, sí. Estaba cansada, sí. Pero no era estúpida. Nunca lo había sido. Claudia propuso parar a descansar en una pequeña explanada cubierta de hojas. Se sentaron. La mujer joven sacó de su mochila una botella de agua y ofreció un trago. Loretta fingió beber. No podía arriesgarse a nada. Mientras Claudia se giraba un momento para mirar el paisaje, Loretta sacó el dispositivo y lo examinó con cuidado. La luz seguía parpadeando. ¿La estarían siguiendo? ¿Y monitoreando? ¿Quién? Un crujido entre los árboles la hizo guardar el aparato de nuevo. Claudia volvió a mirarla y preguntó si todo estaba bien. Loretta asintió con una sonrisa que le costó un mundo dibujar. Luego, muy despacio, se levantó y propuso continuar. El resto del trayecto fue un desfile de sombras. Claudia ya no hablaba. Caminaba como si supiera que el final estaba cerca. Loretta sentía que los árboles se cerraban a su alrededor, que el bosque los tragaba. El sonido de sus pasos era el único indicio de que seguían avanzando. A ratos la mujer mayor quería gritar, correr, arrojar la chaqueta y huir, pero no lo hizo. Sabía que no llegaría lejos. Cuando el sendero giró hacia una zona más empinada, Claudia hizo un gesto para que se detuvieran. Dijo que iba a revisar el terreno. Desapareció entre los matorrales. Loretta se quedó sola. El viento soplaba leve, pero helado. El cielo comenzaba a cubrirse con nubes espesas. Entonces, entre los árboles, lo vio de nuevo.
El hombre de antes. Se acercaba con cautela, sin levantar la voz, con las manos a la vista. «Soy inspector Navarro», dijo, esta vez con firmeza. «No se asuste. Estamos siguiendo una red de desapariciones. Usted es la pieza clave. Escúcheme con atención». Loretta no pudo decir nada. Lo miró con los ojos muy abiertos, sintiendo que por fin alguien le ponía palabras al horror que comenzaba a entender. Navarro le explicó en frases rápidas y precisas. Mujeres mayores, solas, sin redes familiares, eran seleccionadas por alguien cercano y llevadas a zonas apartadas. Nunca regresaban. Algunas, semanas después, aparecían muertas. Otras, simplemente desaparecían. Siempre había un patrón. Rutas poco transitadas, chaquetas con localizadores, familiares como acompañantes. Ella encajaba en todos los criterios. «Sabemos que la han traído aquí por eso. Y no está sola. Hay un segundo implicado. Tenemos a gente cerca. Pero necesitamos que siga actuando con naturalidad, hasta que demos la señal». Loretta sintió con dificultad. Se sentía mareada, como si todo girara a su alrededor. Navarro desapareció tan rápido como había llegado. En ese momento, Claudia regresó. Sonreía de nuevo. Le tendió la mano. El camino seguía. La trampa se estrechaba. Y Loretta, temblando por dentro, puso un pie delante del otro. Las siguientes curvas del sendero parecían dibujar el trayecto hacia algo irreversible. Claudia caminaba por delante, con pasos que ya no disimulaban prisa. No se volvía con tanta frecuencia, no ofrecía ayuda, ni sonrisas. Loretta la seguía en silencio, cada vez más consciente de que con cada metro que avanzaban, se alejaban del mundo que conocía, y que el retorno ya no era una simple cuestión de desandar camino. Navarro le había dicho que no estaba sola, que había más agentes escondidos en la zona, que el plan estaba en marcha. Pero la sensación de estar rodeada por árboles cómplices, la falta de sonidos humanos y el peso del dispositivo aún oculto en su chaqueta le hacían sentir lo contrario. Se sentía una pieza, una más, atrapada dentro de un engranaje que no comprendía del todo. Recordó sus años como maestra, cuando corregía exámenes con un sentido estricto de justicia. Siempre creía que cada alumno era más que un número, que detrás de cada falta ortográfica había una historia, una posibilidad. Ahora el destino parecía devolverle la pregunta. ¿En qué momento alguien había decidido que ella podía ser reducida a un dígito en una lista, a un perfil estadístico dentro de una operación criminal? La senda las condujo a un claro entre árboles altos, donde la luz del día caía de forma oblicua y mortecina. Claudia se detuvo, miró su reloj, respiró hondo, como quien espera algo inevitable. No habló. Loretta notó que su mirada ya no contenía rastros de afecto ni empatía. Era la mirada de alguien que cumplía una orden, que seguía un plan que había ensayado mentalmente varias veces. La mujer mayor no sabía si debía sentarse, correr, gritar, pero recordó lo que Navarro le había dicho: mantener la calma, no actuar hasta que llegara la señal. Durante varios minutos no ocurrió nada. Luego, un leve crujido entre los árboles. Primero uno, después otro. Pasos. No los imaginaba. Claudia se giró hacia el sonido sin sobresaltarse. Al contrario, parecía anticiparlo. Loretta también se volvió, y entonces lo vio. Un hombre alto, de complexión fuerte, con capucha y chaqueta oscura, emergía del bosque como si el entorno lo hubiera parido en silencio. Su rostro era inexpresivo, sus ojos fríos. No dijo palabra. El miedo golpeó el pecho de Loretta con toda su fuerza. Era él, el segundo implicado, el que debía ejecutar lo que Claudia había preparado. La mujer joven dio un paso atrás, luego otro, pero no por miedo. Era una retirada medida, como la de alguien que cede el espacio al que debe actuar. Loretta sintió que su cuerpo no respondía, que sus piernas eran columnas de mármol agrietado. Apretó los dientes para no soltar un grito. El hombre se acercó despacio, sacando algo del bolsillo. Un trapo. Un gesto bastó para entender lo que vendría. En ese instante, justo cuando el aire se volvió denso como vidrio derretido, una voz retumbó en el bosque, seguida de un estallido de movimientos. «¡Policía Nacional!».
¡Quietos! Desde distintos puntos surgieron figuras vestidas de negro, con chalecos, cascos, armas. Loretta apenas tuvo tiempo de ver los rostros ocultos tras visores, de sentir que la rodeaban. El hombre de la capucha intentó correr, pero dos agentes lo interceptaron en segundos. Lo tiraron al suelo y lo esposaron. Claudia quedó paralizada. No lloró, no gritó. Solo levantó las manos lentamente, con una expresión resignada, como si supiera que aquel momento también estaba previsto. Navarro apareció entre los agentes, caminando con paso firme. Se acercó a Loretta y le puso una mano en el hombro. Le dijo que todo había salido según el plan, que ya estaba a salvo, que podían llevarla de regreso. Pero ella apenas lo escuchaba. Todo sonaba lejano, como si estuviera bajo el agua. Su vista se nublaba, no por lágrimas, sino por el peso de la comprensión. Cuando Claudia fue conducida hasta el coche patrulla, esposada y flanqueada por dos agentes, pasó junto a Loretta. Se detuvo apenas un segundo. La miró con una sonrisa torcida, casi compasiva, y le dijo en voz baja: «Para nosotros eras solo un número». Loretta no respondió. No podía. Sintió que algo dentro de ella se partía con un crujido silencioso. La imagen de Claudia, tan sonriente aquella mañana, se desmoronó como una pintura que se agrieta desde adentro. Ya no era su nuera. Nunca lo había sido. Era otra cosa. Un rostro que había aprendido a representar afecto. Una intérprete de la mentira. La policía la escoltó hasta un vehículo que aguardaba a pocos metros. Navarro se sentó con ella. Le ofreció una manta térmica y una botella de agua. Le explicó en voz baja que llevaban meses tras esa red, que ya había habido otras víctimas, que sus cuerpos fueron hallados tarde, sin posibilidad de justicia, que ella había sido la primera que permitió detener a los implicados en el momento exacto, sin dejar margen de error. Loretta cerró los ojos. Quería agradecer, pero solo salía de su boca una respiración temblorosa. Recordaba detalles, la botella de agua que Claudia le ofreció sin insistir, las pausas fingidas, las miradas hacia el bosque, la forma en que elegía los senderos. Todo había sido una coreografía, y ella, una figura más dentro del baile. Durante el trayecto de vuelta, mientras el coche descendía por las laderas de Gredos, Loretta miró por la ventanilla. El bosque seguía allí, imperturbable. Los árboles no cambiaban. El mundo seguía girando. Pero dentro de ella algo se había quebrado para siempre. No era solo el miedo. Era la constatación brutal de que alguien la había despojado de su humanidad. La había calculado. Había evaluado su edad, su soledad, sus lazos rotos. La había clasificado como útil, como vendible. La habían reducido a un número. Al llegar al centro de operaciones, Navarro le ofreció un sillón, una infusión caliente. El lugar era funcional, sin adornos. Todo allí hablaba de vigilancia, de operaciones precisas. Le explicaron que habían interceptado mensajes entre Claudia y su cómplice, que habían descubierto listados de posibles víctimas, perfiles extraídos de bancos de datos, asociaciones de tercera edad, incluso redes sociales. Loretta apareció allí por un comentario dejado en la página de un antiguo colegio, donde hablaba de la pérdida de su hijo. Todo cuadraba, todo encajaba. Uno de los agentes le mostró una carpeta con nombres, fechas, lugares. Fotografías de mujeres que ya no estaban. Muchas de ellas, tan parecidas a ella. Canas, mirada amable, manos trabajadas por los años. Una vida completa resumida en una ficha. Loretta no pudo más. Cerró los ojos y murmuró, apenas audible: «No somos números». Nadie respondió, pero el silencio que siguió fue distinto. Era un silencio que contenía respeto, un silencio que reconocía una verdad. Al caer la tarde, Navarro la acompañó hasta una habitación para descansar. Antes de irse, se volvió y le dijo que, gracias a ella, se habían salvado muchas vidas, que el operativo sería ejemplo para futuras investigaciones, que tenía valor. Loretta se recostó en la cama con la ropa puesta, abrazada a sí misma. No lloró. Aún no. Solo pensó en Carlos, en lo que él habría hecho, dicho, sentido. Y por primera vez en años, sintió que lo había honrado. La noche se cerró sobre las montañas, y con ella,
también se cerraba una etapa en la vida de Loretta. Una etapa donde había sido vista como frágil, como inútil, como prescindible, pero no más. Quedaba el dolor, pero también, por fin, un lugar desde donde resistir. Al amanecer, Loretta abrió los ojos sin recordar en qué momento exacto se había quedado dormida. La habitación era pequeña, blanca, con un ventanal por donde entraba una luz tenue que poco a poco comenzaba a teñir de color las paredes. El murmullo lejano de voces tras la puerta le recordó dónde estaba. Todo lo que había vivido el día anterior no había sido una pesadilla. No había vuelta atrás. Estaba viva. Pero algo dentro de ella ya no era lo mismo. Se sentó en la cama sin prisa, arropada por la manta térmica que alguien había dejado cuidadosamente sobre sus piernas. Afuera el mundo seguía funcionando. El café humeante en manos ajenas. Los pasos apresurados de los agentes que volvían a sus escritorios. Los informes impresos. Las llamadas urgentes. Y ella, en medio de esa maquinaria, ya no era solo una víctima. Había ayudado a frenar algo monstruoso, pero aún no sabía cómo convivir con ello. Navarro apareció al poco tiempo con un gesto amable. Le ofreció un desayuno sencillo, pan tostado, un vaso de zumo, café. Se sentaron en una pequeña sala, lejos del bullicio. Él hablaba en voz baja, como si intuyera que el volumen de las palabras podía romper la frágil estructura emocional que Loretta mantenía en pie. Le explicó que las detenciones del día anterior habían dado paso a registros, confesiones parciales, vínculos con otras redes, que las pruebas encontradas en los móviles de Claudia y su cómplice eran contundentes, que ella, Loretta, no solo había sido clave para esa operación, sino que gracias a su cooperación se había salvado la vida de al menos otras 2 mujeres que estaban marcadas como próximos objetivos. Loretta escuchaba con atención, pero sin responder. Su mente se desplazaba entre las palabras del inspector y los recuerdos que afloraban con una claridad perturbadora. La primera vez que Claudia entró en su casa, joven, altiva, con una sonrisa blanca como las luces frías de hospital. La boda sin demasiadas lágrimas, con muchos silencios. La enfermedad de Carlos que se lo llevó sin previo aviso. Y cómo ella, la nuera, apenas lloró. Todos los gestos que antes había interpretado como distancia o torpeza emocional, ahora le parecían señales de algo más profundo, más oscuro. Claudia nunca la quiso. Nunca quiso a Carlos. Quizás solo lo necesitaba para integrarse a una herencia, a un contexto, a una pantalla. Después del desayuno, la invitaron a descansar un poco más, pero Loretta pidió volver a casa. No quería estar más entre paredes frías. Necesitaba regresar a su espacio, aunque ese espacio también estuviera lleno de ausencias. Navarro la acompañó personalmente en el coche. El camino de vuelta fue silencioso. La sierra quedó atrás. Los pueblos se sucedieron como piezas de un rompecabezas. Madrid se alzó poco a poco en el horizonte, con su ruido habitual, sus edificios grises, su gente que nunca deja de caminar. Al llegar a su casa, Loretta descendió sin prisa. Abrió la puerta como quien cruza un umbral simbólico. Todo estaba como lo había dejado. El libro a medio leer en la mesita, la taza en el fregadero, la foto de Carlos en la repisa. Pero nada era igual. Cada objeto parecía haber sido tocado por lo vivido, como si la experiencia del bosque, de la traición, del rescate, hubiera dejado una marca invisible en las paredes. Pasaron días en los que apenas salió, dormía poco, cocinaba lo justo, encendía la radio sin escucharla, pero poco a poco algo comenzó a cambiar. Llegaron cartas, primero una, luego otra, cartas de agradecimiento, de personas que no conocía, hijas de mujeres que habían sido potenciales víctimas, antiguos alumnos que se enteraron de su historia por la televisión, vecinos que jamás le habían dirigido la palabra, pero que ahora le dejaban flores en la puerta o bizcochos envueltos en servilletas de tela. Una mañana, al abrir el buzón, encontró un sobre sin remitente. Dentro, una pequeña tarjeta con una sola frase escrita a mano. No eres un número, eres ejemplo. No estaba firmada, pero reconoció la letra de Navarro. Guardó la tarjeta en su caja de hojalata, junto con las postales de sus alumnos. Esa noche durmió mejor. Al día siguiente, salió al mercado. Saludó a la frutera, al panadero,
al chico de los periódicos. Le sonrieron de vuelta. La miraban distinto, no con lástima, sino con algo parecido al respeto. Volvió a la biblioteca del barrio, esa donde solía leer cuentos a los niños. Preguntó si necesitaban ayuda. La encargada, una mujer joven que la recordaba de otros tiempos, la abrazó sin decir palabra. Al lunes siguiente, Loretta leyó un cuento sobre una tortuga que escapaba del nido para salvar a su hermana. Su voz, al principio temblorosa, fue ganando firmeza. Los niños la escuchaban atentos. Al final, uno de ellos le preguntó si la tortuga era ella. Loretta sonrió. Dijo que tal vez sí, o tal vez todas las abuelas tienen algo de tortuga valiente. En las semanas que siguieron, comenzó a organizar un pequeño grupo de lectura para mayores. No era un gran evento, ni salía en los periódicos, pero cada miércoles por la tarde, 6, 7, a veces 10 personas se sentaban con ella a compartir historias, recuerdos, miedos. Y en esas conversaciones, Loretta descubrió que no era la única que había sentido miedo, que había sufrido traiciones, que había tenido que reconstruirse desde el suelo. Una mañana de primavera, mientras barría la entrada de su casa, encontró una bolsa con libros donados. Entre ellos, uno con una dedicatoria que decía: a Loretta, por demostrar que la edad no nos borra. Que aún respiramos, sentimos y valemos. Esa tarde se sentó en su banco favorito del parque. El cielo estaba despejado. Los niños corrían. Los perros ladraban. El mundo giraba como siempre. Pero ella ya no lo veía igual. Sacó del bolso la tarjeta de Navarro y la sostuvo entre los dedos. La luz del sol la atravesaba, haciendo que las letras brillaran por un instante. En ese momento, comprendió que había algo más allá del dolor, que sobrevivir no era suficiente, pero que vivir, incluso con cicatrices, era un acto de resistencia. Cerró los ojos. Recordó a Carlos, su risa, su abrazo, su confianza en ella. Le habló en silencio, como solía hacerlo en las noches más difíciles. Y esta vez, su voz interior no temblaba. Volvió a abrir los ojos. Se incorporó. Caminó con paso firme hacia la biblioteca. Esa tarde tenía sesión con su grupo y una historia nueva que compartir. Porque ya no era solo una víctima. No era un número. No era una anciana invisible. Era Loretta Morales, maestra, madre, superviviente y por fin, de nuevo, una mujer viva. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal para no perderte los próximos relatos. Mira también los otros videos que ya están publicados. Cada uno cuenta una verdad que no debe callarse. Y si crees que alguien necesita escuchar esto, compártelo.